Aleluya. Gloria a Dios. En esta hora vamos a pasar a la palabra, vamos a hacer una lectura. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Está ahí en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 21. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de una doctrina que es muy importante para la iglesia. Amén. Muy importante para la iglesia y para la vida cristiana. Amén. Más en estos días que se acerca un culto grande de acción de gracias de fin de año, pues tenemos que estar muy bien apercibidos de esta palabra. Amén. 18, 21 hasta el 35. Amén. Cuando lo tenga dice amén. 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 Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, y te ruego, Señor, que tú seas el que hables a nuestra vida, nos instruya, nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú has traído a mis hermanos, mis hermanas, Señor, a estar en este lugar, Padre. Y te ruego por aquellos que no han venido, Señor, que algunos tal vez están enfermos, Señor, tú alcánzalos con tu sanidad, Padre. Pero a los que estamos aquí, háblanos con tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos para ponerla por obra en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego que tú seas el que nos bendigas con tu palabra y nos alimenta nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a hablar, hoy me tocó hablarles, y ya lo había estado meditando desde hace varios días, acerca de lo que es el perdón. El perdón, ¿sí? Hay varias formas en que se puede manejar el perdón, ¿sí?
tenemos que darnos cuenta de mínimo de dos formas, ¿amén? Dos. Una, debemos comprender cómo es que Dios nos perdona nuestros pecados. Cómo es que Dios nos ha perdonado, ¿sí? Y número dos, debemos nosotros, literalmente, perdonar ¿a quién? A todos aquellos que nos han ofendido, ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos importantes en cuanto a lo que tenga que ver con el perdón. Mire, la primera que es Dios perdonando al hombre o perdonándonos a nosotros. Literalmente, hermano amado, nosotros no hicimos nada y no podemos hacer nada por pagar nuestras faltas, nuestros delitos, nuestros pecados con Dios. No hicimos nada. No alcanzamos a hacer una sola buena obra para que nosotros podamos decir, Dios nos perdona. El perdón que Dios nos ofrece está basado en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario por todo el mundo. Ese es el perdón, ¿sí? Nosotros debemos comprender, escuchen en esta parte, que no podemos alcanzar a ser perdonados haciendo buenas obras, ni aún arrepintiéndonos, ni de ninguna forma. La única forma que tenemos para nosotros ser perdonados por Dios es que Cristo murió en la cruz de Calvario por nosotros y que nosotros aceptamos ese sacrificio en nuestro corazón. Es la única forma. Y creemos que Cristo murió en la cruz de Calvario por nosotros, por nuestros pecados, o Él murió en nuestro lugar. Eso es el fundamento y la base del perdón que Dios tiene para con nosotros y está ofrecido o se ofrece para el mundo entero. Espero que me entienda bien, ¿sí? Ahora, de ahí, mire, hay gente, usted podría decir, bueno, vamos a pagar alguna cantidad para que Dios perdone nuestros pecados, porque en la antigüedad, en algún lugar, alguien cobraban por que fueran perdonados de sus pecados las personas. Les cobraban una cantidad de dinero, ¿sí? Se llamaban indulgencias, ¿sí? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres que tu familiar que murió, en lugar de que esté en el infierno, esté allá en el cielo? Pues tienes que aportar una cierta cantidad, ¿sí? Yo quiero decirle que debe de quedarnos bien claro a nosotros como cristianos que nosotros no hicimos nada. No podemos hacer nada, absolutamente. No podemos pagar. Porque al leer este pasaje que leímos ahorita, mire, dice la palabra, cuando le habla del que debía, dice en el verso 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a hablar de una persona común y corriente, una persona normal, y vamos a traducirlo a un dinero que nosotros no pudiéramos pagar. Vamos a hacer de cuenta que serían 10 millones de pesos, o más de 10 millones. Así, de nosotros, ¿quién podría decir, bueno, yo tengo 10 millones y los puedo pagar ahorita? Nadie podría decir. Y tal vez, y posiblemente, podría pasar toda una vida y no podríamos reunir esa cantidad tampoco. Entonces, el perdón que Dios nos ofreció fue totalmente gratuito para nosotros, pero a Dios sí le costó. A Dios le costó dejar que su Hijo muriera en la cruz de Calvario por nosotros. Y Cristo le costó su vida para perdonar nuestros pecados. Nosotros lo único que tuvimos que hacer, ¿qué es? Creer en ese sacrificio. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí lo entendemos? Ahora, ¿por qué? Porque no teníamos con qué pagar. No teníamos con qué pagar. No hay forma de pagarle a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras fallas, ¿sí? No hay una forma, ¿sí? La única forma es: yo creo que Cristo fue el que murió en mi lugar. Yo era digno de muerte por mi pecado, pero Él murió en mi lugar y Él me perdonó de todos mis pecados. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Tenemos que entender bien eso.
dice aquí, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mire, cuando se habla del pecado, porque el pecado es el que requiere el perdón, o la falta o la falla es la que requiere el perdón. La justicia de Dios demanda, la justicia demanda el perdón de la gente, si no, la gente muere, ¿sí? El problema es el pecado, la falta o la falla. Vamos a hablar del pecado, ¿sí? Perdón. El pecado afecta, escúchelo, escucha esta parte, afecta, como aquí estamos viendo, la persona que lo comete, ¿sí? Cualquier clase de pecado afecta a la persona que lo comete, pero casi inmediatamente afecta a la persona que convive con esta persona. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y solamente les voy a dar un solo ejemplo, o bueno, unos dos ejemplos, ¿sí? La primera persona que pecó en la tierra se llamó Eva. Fue la primera que pecó. Y cuando ella pecó, inmediatamente, en un corto tiempo, afectó ¿a quién más? A su marido, Adán. Y no solo a su marido, Adán. Ese pecado de ambos afectó ¿a quién? A Caín, porque Caín asesinó, y Abel porque fue asesinado. Entonces, escucha esta parte. El pecado como tal afecta, como aquí lo vemos, mire, a este, como no pudo pagarle, ordenó al Señor venderle y a su mujer e hijos. Vea bien esto. Una persona que hace pecado va a afectar a su mujer o va a afectar a su esposo, como quiera la persona que sea. Pero va a terminar afectando ¿a quién? A sus hijos y nietos, sus familias. Pero usted piensa que eso es todo. No, no. Dice, y todo lo que tenía. Eso significa que mi casa, donde yo vivo, donde yo duermo, empieza a tener también problemas. No sé si han escuchado esa parte que dice, ni plaga tocará tu morada. ¿Sí han escuchado esa parte? Bueno, aquellas personas que viven alineadas al camino de Dios. Pero aquellas personas que no viven alineadas al camino de Dios, pues las plagas tocan su morada. Plagas de cualquier tipo, de cualquier tipo. No le van a pronunciar algunas, pero hay plagas ahí, ¿sí? De maldad, de cuanta cosa hay de maldad, ¿sí? Entonces, entienda esta parte. El pecado, la falta o la falla afecta a la persona que lo comete y afecta a la persona inmediata que convive con ella, esposo o esposa, y afecta a quién más dijimos, a ver, díganmelo, a los hijos y a los nietos si es que viven ahí. ¿Sí? Ok, entonces, ese pecado, la persona por sí sola, como le repito, no lo puede uno pagar. No puede uno ponerse a cuentas con sus propias fuerzas con Dios y decirle, Señor, mira, ni siquiera pedirle perdón, no. La única forma para que eso suceda, un perdón en nuestra vida, es creyendo en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra. Solamente por fe, creyendo. Creo, yo creo y no hay más. No por obras. Nadie puede hacer una obra para ser perdonado. Solamente creyendo en Cristo, que Él murió en la cruz de Calvario. Hasta ahí espero que quede bien claro. Ahora, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó
y le perdonó la deuda. Debemos comprender en nuestro corazón, hermano, escuche bien esta parte, debemos comprender en nuestro corazón el poder del perdón que Dios ejerció sobre nuestras vidas, sobre nuestros pecados. Debemos creerlo. Eso no nos debe de mover ni un momento, hermano, ni un momento, ¿sí? La Biblia declara esta palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso significa que en el momento que nosotros aceptamos ese perdón, aceptamos esa salvación y ese perdón de Dios, Él rompió toda acusación en contra nuestra. Eso significa que de esos pecados Dios ya no se va a volver a acordar jamás. Ahora, aquí es donde viene lo más tremendo, ¿sí? Mucha gente dentro de la iglesia sabe y quiere y necesita el perdón de los pecados, y seguramente o posiblemente Dios lo ha perdonado, pero mucha gente resulta ser como este hombre que estamos leyendo, ¿sí? Miren cómo dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó. O sea, tenemos claro que Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Amén. Pero fíjese la situación, porque el tema de hoy se llama el perdón. El perdón que nosotros debemos ejercer sobre los demás. No solamente el perdón que Dios nos ha dado, sino cómo nosotros debemos perdonar a las personas. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Mire, exactamente, si lo vamos a tratar de acomodar, no es algo literal, pero es para que tenga una idea. Nosotros debíamos 10 millones de pesos a Dios, ¿okay? Los cuales no tenemos. El consiervo, la persona, el hermano, nos debe 50 pesos. ¿Puede calcular la cantidad? ¿Sí se puede calcular? Una inmensidad de cantidad que nosotros le debíamos a Dios, y una cantidad mínima, pequeña, de 50 pesos que el hermano nos debe, o la persona nos debe. ¿Sí se entiende? Ahora, fíjese bien. ¿Por qué? Porque mucha gente actúa como este consiervo o como este siervo. Ya había sido perdonado, y al momento de que el otro le ofendió y le debía 50 pesos, es una idea, no les hice ¿cómo se dice? Una traducción exacta, literal de lo que es, para que tenga una idea. 50 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Él no quiso. A veces así pasa con las personas que estamos en la iglesia y que no perdonamos. No perdonamos. A veces, y yo tal vez será un tanto inadecuado que yo le hablara exactamente esto, porque para mí una de las cosas que más me ha costado trabajo es perdonar. O ya se me hace más fácil, gracias a Dios. Pero si usted me hubiera conocido cuando tenía 15, 16, hasta un 20 años, olvídese, me la paga y doble y triple. Cualquiera.
Entonces, no sabía perdonar. ¿Sí? Pero yo creo que aquí podemos plantar algo en nuestro corazón. La base para nosotros perdonar a todos los que nos ofenden es saber que nosotros hemos sido perdonados y nunca olvidar. Esa es una base. ¿Cómo puedo? Porque el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: oye Jesús, ¿y cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 7 veces. O sea, le hizo mucho. Hasta 7 veces y después ya no te perdono, ¿eh? Jesús le contesta: no te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. ¿Y qué significa eso? Nosotros, como cristianos, debemos vivir una vida dispuesta a día con día perdonar a todos aquellos que nos ofenden. ¿Cuál será la base? Esa es la realidad del Evangelio. Así como el Evangelio es vivir en amor, tener el amor de Dios y recibir las bendiciones de Dios, porque todos queremos las bendiciones de Dios, y trabajar y servir para el Señor, predicar, evangelizar, lo que usted quiera hacer para Dios, todo está bien dentro del reino de Dios. Una de las más importantes cosas que uno tiene que hacer como cristiano es ¿qué? Aprender a perdonar a los que nos han ofendido. Si no perdonamos, hermano, mire, así como el pecado afecta la vida de las personas, le hablé de Adán y Eva, también iba a hablar de otras personas, como por ejemplo cuando David pecó, afectó a sus hijos, afectó a su esposa, afectó al hombre de la mujer, afectó a todo el mundo, afectó, y escuchen, afectó, lo peor de todo que pudo haber afectado es su relación con Dios. Pues cuando una persona peca, afecta ¿qué? Su relación con Dios también. Pues David afectó. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar. Y ya les dije cuál es la primera base para que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Cuál les dije que era? A ver si me lo pueden recordar. Saber que necesitamos perdonar. Saber, estar conscientes, estar seguros que hemos sido ¿qué? Perdonados. Y no solamente perdonados, aceptados con Dios. Dice la palabra que habíamos sido enemigos de Dios por nuestros pecados y fuimos hechos amigos, cercanos a Dios. Fuimos perdonados por su pura gracia, por su puro amor, por su misericordia, por su sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Entonces, eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Fuimos perdonados, entonces yo no puedo cobrarle a alguien que me debe porque me ofendió. Y escuchen, ¿cuál es el punto? Nunca una persona me ofenderá tanto como nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados. ¿Lo entendí? ¿Lo entendimos? Nunca una persona nos ofenderá tanto. Y así usted puede estar pensando ahorita, porque nuestra mente es bien rápida para pensar. Oh, pero si mató a mi hijo. Escuche, vi un testimonio bien quebrantante, la verdad, muy, muy quebrantante, ¿sí? Lo vi en la televisión. Un hombre, no es cristiano, no es cristiano. Un muchacho estaba en el ¿cómo se dice? En el juzgado, en la corte, y estaba siendo juzgado porque ese muchacho mató al hijo de un señor ahí. Y el juez condenó al muchacho, lo condenó, ¿sí? por su crimen. Pero el padre del muchacho que estaba ahí presente, ya estaba grande el señor, tal vez ha de haber tenido unos 70, 80 años, 70. Se levantó muy sereno el hombre y le dijo al muchacho: yo no siento rencor
por ti, porque has matado a mi hijo. Yo te perdono. Y es más, quiero acercarme a ti y darte un abrazo. Y le di un abrazo. O sea, le mató a su hijo. ¿Sí entienden? Y no estoy hablando de que esa persona era una persona cristiana. Una persona que tuvo la capacidad de perdonar. Ahora yo le digo, así le hayan hecho el mayor y más grande daño que usted haya sufrido como esa persona que estoy comentando. Nunca alguien nos dañará tanto, nos afectará tanto, nos deberá tanto como nosotros le debíamos a Dios. Porque no podemos comparar 10 millones con 50 pesos, ¿verdad que no? Entonces, número uno, escúchelo para que usted tenga y deba y pueda perdonar. ¿Cuál le dije? ¿Cuál le dije? Recuérdemelo, por favor. ¿Ya se lo olvidó? Estar consciente que fuimos perdonados. Estar seguro, estar consciente, reconocer que fuimos ¿qué? Perdonados y aceptados con Cristo. Por eso el libro de Isaías dice, venid luego, dice Jehová, estamos a cuentas. Tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, aleluya. Entonces, eso nunca se nos debe de olvidar. A este hombre parece ser que se le olvidó que le habían perdonado una deuda tan grande. Cuando él fue a cobrarle sus 50 pesos al amigo, al consiervo, al vecino. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí vamos a ver dos puntitos nada más. Escuchen, el perdón está basado y debe ser dirigido y movido por nuestras vidas con una sola área. ¿Cuál será esa área? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Nuestra voluntad? ¿Con nuestra qué? Voluntad. Escuchen, el perdón debe estar fundado en una decisión. Yo decido y lo hago. Porque si usted le pregunta a su corazón, ¿qué le dice su corazón? No. Acuérdate acuérdate cómo te duele, acuérdate. Y su corazón no quiere, sus emociones no quieren, ni su mente. ¿Recuerdas todo esto que pasó? ¿Recuerdas las noches oscuras que tenías? ¿Recuerdas aquello y lo otro? Y aún te duele, ándele. Entonces, escuchen, su mente no quiere y no lo va a hacer. Aunque la mente es de las más fuertes, no lo va a hacer. Su voluntad, sus emociones no quieren. ¿Por qué? Porque les duele. Entonces, ¿en dónde? Punto número 2. ¿En dónde está basado o cómo se puede llevar a cabo el perdón? ¿A través de qué? Una decisión, una buena decisión. O sea, mi voluntad. Ahora, aquí hay un recordatorio. Si usted no sabe cómo manejar bien su voluntad, esto es bien fácil y sencillo, hermano. Practique la oración día con día y en la oración usted rendirá su voluntad a Dios y usted aprenderá a hacer la voluntad de Dios. ¿Se alaba, Señor? Porque cada día que nosotros oramos le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Se alaba, Señor? Entonces, dentro de la oración, uno debe decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad y mi voluntad tiene que estar fuerte y decidida ¿a qué? A perdonar. 2 puntos. 2. Sí. La primera, reconocer que Dios me ha perdonado, saber cuánto Dios me perdonó. Y la segunda es que yo debo decidir, no con mi mente, no con mis emociones, sino con ¿qué? Con mi voluntad. Y mi voluntad no siente, solamente decide. Y le voy a decir más o menos un ejemplo, ¿sí? A mí me pasó muchas veces, bueno, en otra área, pero mire, yo estaba así en la orillita de un trampolín de 10 metros. Y simplemente decidía aventarme. Y cuando ya me aventaba, regrésate si puedes.
Así pensaba, porque hay un tramo de la altura que uno recorriendo hacia abajo, uno pensó, ¿para qué te aventaste? ¿Por qué lo hiciste? Regrésate, ya no se puede, ya lo había decidido. Ya decidiendo, ya va uno adelante. Si uno decidía, así como yo decidía aventarme, así uno tiene que decidir ¿qué? Perdonar. ¿Por qué razón? Ahora, aquí vamos a ver algunas cosas, fíjese. Al primeritito que uno afecta cuando uno no perdona es a la persona que no perdona. Hace un momento que fuimos a evangelizar, estaba pensando, tenemos que meterle más velocidad. Debo de ser más veloz, porque todas esas almas van camino al infierno. Van camino al infierno. Van en un mundo que se está perdiendo, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de afán, en un mundo lleno de donde no buscan a Dios. Y dije, tenemos que apresurarnos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y si yo no perdono a una persona de ellos, ¿a dónde cree que va a quedar él? Esa persona que uno no perdona. Dice aquí la palabra, mas él no quiso y fue y le echó en la cárcel. O sea, esas personas cuando no se les perdona quedan prisioneras. No lo sienten, no se dan cuenta, pero quedan prisioneras. Por nuestra causa, por nuestra culpa o por nuestra responsabilidad de ¿qué? De no perdonarles. Es la primera. Y al final, esa persona, ¿a dónde cree usted que va a llegar? Porque se supone que no le perdonó porque hizo mal, está haciendo lo malo y nos hizo mal y a lo mejor va a ir al infierno. ¿A dónde va a terminar? Aquí le va este punto, escúchelo. Como eso yo lo aprendí hace muchísimos años. Porque, bueno, se lo pregunté al pastor. Yo le dije, oye, ¿cómo podemos perdonar a una persona que nos robó nuestra quincena? Yo trabajé 15 días. 15 días trabajé por él. Y él en un instante se llevó mi dinero. No, nunca me pasó, pero yo le pregunté así al pastor. Entonces él me dijo, ¿sabes cuál es otra forma de cómo lo puedes perdonar? Dándote cuenta a dónde va a llegar él al final de sus días, si no se requiere. ¿Dónde va a ir? ¿Usted quiere ver a una persona así siendo atormentada? ¿Usted quiere ver con sus ojos a una persona envuelta en llamas siendo atormentada? Porque cuando no perdonamos, la primera persona que está afectada aquí, ¿quién es? Es a la persona que no perdonamos. Porque nosotros somos como el siervo ese que fue perdonado por Dios, por el Señor. ¿Sí lo entiende? Somos como ese siervo. Pero vimos al otro y nos debía 50 pesos y lo metimos a la cárcel. Entonces el primer afectado fue el que me debía, el que me dañó. Y ese primer afectado va a quedar en una cárcel. Y después de esa cárcel, ¿a dónde va a ir? Al juicio. Si muere, se va al juicio. Es más, ¿cuántas veces ha pasado? Y eso lo he mirado, eso sí lo he mirado. Gente que está enojado con su papá, con su mamá, con su hermano. Y de repente se murió su papá, su mamá, su hermano. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedan? ¿A dónde van esas personas y cómo quedan los que quedan vivos? ¿Cómo quedan? Con mucho remordimiento, ¿eh? Entonces, vamos a ir empezando. Y mire, ya les di dos formas de cómo se puede perdonar y se debe perdonar, ¿sí? Reconociendo que Dios nos ha perdonado y usando nuestra voluntad. Y si no tenemos fuerza en nuestra voluntad, pues orando, ¿sí? No hay otra. Ok, hasta ahí.
Pero ahora las consecuencias. Las consecuencias para la persona que no perdonamos es que va a quedar atada. Va a quedar en una cárcel, en una prisión. Y escúchelo, escúchelo. Yo creo, es algo que yo creo. No le puse ahorita de la Biblia. Si esa persona que no perdonamos, Dios, por su pecado, porque es un pecado a fin de cuentas, la va a lanzar al infierno. Un día Dios nos puede llamar de testigo 6. ¿Te acuerdas lo que te hizo? Dice, para que nos aventemos al infierno juntos. ¿Tendríamos esa fuerza para hacerlo? ¿Sí me expliqué cómo está? Sí. Entonces, aquí dice, mas él no quiso y fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda de 50 pesos. Escuche, nunca nadie nos va a deber tanto. Nunca nadie nos va a herir tanto. Nunca nadie nos va a lastimar tanto. Sí, sentimos dolor. Gritamos, chillamos. Haga usted lo que quiera. Porque nos duele. ¿Cuántos de ustedes no han sido heridos? ¿O cuántos de nosotros no hemos sido heridos? Yo creo que todos, ¿no? ¿Sí o no? Somos heridos por nuestros padres. Cuando éramos pequeños, yo creo, se recuerdan que como nos lastimaban, nos golpeaban, nos maltrataban. Somos heridos por las personas que más amamos. Somos decepcionados por los hijos, por los padres o por X. Las familias cercanas, los que amamos. Jesús amaba a un hombre llamado Judas y por él fue traicionado. Pero dejando de lado la persona que queda en la cárcel, al nosotros comparecer delante de Dios, ¿con qué cara podemos comparecer delante de Dios? ¿Usted cree que tendríamos así cara de acercarnos y decir, oye Señor, pues mira, aquí estoy, Señor, quiero estar aquí contigo en tu presencia, amén, aleluya? ¿Usted cree que está bien? Habrá otra pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios nos ve? Porque Él está viendo, oye, yo te perdoné tanto y tú no le puedes perdonar a Él tantito. ¿Por qué es lo que pasó aquí? Viendo sus consiervos lo que pensaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, o sea, tarde que temprano, nosotros vamos a ser llamados a cuenta. ¿Sí lo creen o no lo creen? Amén. Tarde que temprano. Sí. Dice el apóstol Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, nadie la va a librar. Ahora, algún día más adelante les voy a hablar acerca del tribunal de Cristo, pero de un modo o de otro iremos a un tribunal. Siervo malvado. ¿Cómo usted espera que Dios le hable? ¿Bonito o feo? ¿Cómo es esta palabra? ¿Es bonita o es fea? Fuerte. Fea, fuerte, dura. Ahora escuche, si usted escuchara esa palabra de Dios, ¿qué sentiría? Nos desmayamos, ¿verdad? Nos caemos. Entonces la falta de perdón, ¿a quién después de la persona que no perdonamos, a quién afecta? A nosotros mismos. ¿Y qué es lo primero que afecta? Escúchelo, ¿qué es lo primero que afecta a una persona cuando no perdona? ¿Qué es lo primero que afecta? Su comunión con Dios, su relación que tiene con Dios. Porque el cristianismo es estar pegado a Cristo, es estar unido a Cristo, es tener una relación con Cristo. Ese es el cristianismo. Uno no puede vivir en la mañana. Nadie de los buenos cristianos, nadie puede vivir indiferente a Jesús durante toda la mañana.
Al contrario, uno se despide, Señor, aquí estoy. Y empieza uno luego a platicar con Él y, Señor, y aquí quiero estar contigo. O no es así, o si es así, ¿no? Siervo malvado. Y ahí viene el primer reproche. Toda aquella deuda te perdoné. O sea, Dios le va a decir, hey, te perdoné. Yo te perdoné, te lavé todos tus pecados. Estabas muerto, dice la palabra. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está la respuesta. ¿Qué tengo que usar para perdonar? Aparte de saber que soy perdonado, aparte de tomar una decisión correcta, ¿qué tengo que usar? Díganme. La acabo de leer. Ya se fue. Se lo vuelvo a leer. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué debo de usar? Misericordia. Misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? ¿O cómo es la misericordia? Compasión. Compasión. Misericordia. Misericordia, escúchenlo, es entender la realidad de una persona. Dice la palabra, escúchenlo, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cuando descendía, él iba hacia abajo, cayó en manos de ladrones. Y dice que pasó un sacerdote y viéndole, pasó de largo. Lo robaron, lo maltrataron, lo dejaron tirado en el camino. Pasó un levita y viéndole, pasó de largo. Pero le vio un samaritano y dice, al verlo, fue movido a misericordia. O sea, él se dio cuenta de la realidad de esa persona. ¿Sí lo entienden? ¿Cómo estaba? Sin dinero, maltratado, lastimado, herido, allí en el suelo tirado. Solito posiblemente esa persona moriría. Dice, y viéndole, escuche lo que dice, y viéndole, fue movido a misericordia. O sea, se dio cuenta de su realidad y fue movido ¿a qué? A misericordia. La misericordia es algo que se tiene dentro del espíritu, dentro del corazón, en las entrañas de uno, dentro. No en las emociones, no están en las emociones. Adentro. ¿Cómo dijo? ¿Cuál fue la palabra? Compasión. Hablando de Jesús, escúchalo, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, porque vio la realidad de las personas. ¿Cómo podemos ver la realidad de esa persona? Escúchelo, va a ir o va camino al infierno. ¿Sí lo entiende? Y como le repito, usted quiere verlo ahí. Si se representara en ese instante y estuviera una llama de fuego ardiendo, ¿usted estaría bien contento? No. Esa es misericordia. Entonces, ¿debo de usar qué? Misericordia. ¿Sí? Entonces ya vimos 3 cosas, váyala grabando ahí. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y aquí vienen las consecuencias. Fíjese bien, porque apenas vamos entrando al tema. Bueno, no lo vas a mandar hoy. Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? A ver, si está leyendo ahí conmigo o no está leyendo ahí conmigo. Estamos en Mateo 18, ya voy terminando, al 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Repito, entonces su señor enojado le entregó ¿a quién? A los verdugos hasta que pagase toda la deuda. ¿Qué entiende usted por la palabra verdugos?
Algo que hace sufrir al otro. Alguien que atormenta, ¿verdad? Alguien que atormenta. Ahora escuchen, ¿cuál es el primer tormento de una persona que no perdona? El primeritito. A ver, ¿está aquí? ¿Está aquí? El sufrimiento. ¿Eh? El sufrimiento. El dolor, el sufrimiento. El dolor. ¿Por qué no está ahí? Ay, es que se me duele. ¿Sí o no está ahí? Y eso se vuelve un verdugo allá adentro. Porque día con día está sufriendo, sufriendo, doliendo, 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 doliendo. Y cada que se acuerda le sigue doliendo. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden? Son verdugos. Hablando, ese es el, pero dice aquí, no dice lo entregó al verdugo. ¿Cómo dice? A los verdugos. Significa que no nada más viene uno. De una persona que no perdona. Y eso sí se lo puedo decir, a mí me pasó literal me pasó a mí. En una ocasión, tenía algunos 3, 4 años de iniciar en la iglesia. 3, 4 años, muy poquito. Y alguien de la misma iglesia me hizo algo duro, me dolió así tanto que yo me puse a llorar. Me afectó, me dolió y tenía aquí en mi corazón que, es porque se duele. Duele. Pero yo quería servir a Dios. Yo escuché una voz que me dijo así: tú perdonas y yo te sano. Había un verdugo. El primero, porque no es el único, el primero. Había un verdugo que ya estaba ahí. ¿Y qué pasa? Y lo peor de todo, hermano. Yo llego al templo, porque fue en el templo, le hablo la realidad. Y yo llego bien adolorido, casi llorando, y luego se ve nuestra cara, nuestro rostro, todo adolorido, todo maltrecho. Y veo a la persona con la que estaba enojado, que me había hecho enojado, que me había hecho que me doliera, bien quitado de la pena y bien feliz, alabando a Dios. Y lo veo ahí, pero a mí me dolía. Entonces yo le dije, mire, le voy a decir esto. Todas las cosas que a mí me pasan, yo inmediatamente le digo, Dios, ayúdame. Porque no tengo. Estaba pensando en la tarde, desde muy temprana edad, 8 años, nunca dependí de mamá o de papá o de nadie. Yo solo vi cómo salía adelante de todo. Pero cuando ya me acerqué a Dios, siempre dependí de Él. Y siempre esperé. Y siempre cuando tenía algo, voy con Él. Y al día de hoy, cuando tengo algo, voy con Él. Entonces, cuando yo llegué en ese día con ese dolor y allí en el mero templo, no creo que en otro lado, en el templo. Y sí le digo, es que sí, Señor, es que mira, me está doliendo, ¿no? Entonces él me dice así, escuché esa voz que me dijo así: tú perdonas y yo te sano. Entonces, como yo no tenía de otra, y como yo quería obedecer a Dios, ¿sabe qué dije? Sí, Señor, yo perdono. Y al instante sentí como si un agua entrara en mi vida y me refresca mi alma y me siento bien tranquilo. Y de repente ya no sentí nada. Pero perdoné de corazón. ¿Sí entendemos? Pero vienen otros verdugos. Personas que no perdonan. Escuchen. Vienen enfermedades a sus vidas. En verdad, vienen enfermedades. Con dolores. Con deformaciones.
Mire, y eso yo lo he mirado en gente. En el estado de Veracruz fuimos a orar por una persona que estaba tirada en cama. Le había dado una embolia a la persona. Una mujer ya grande. Y con la hermana que íbamos a orar y muchas veces vimos muchos milagros. Muchos milagros. Personas de un modo mal, demasiado mal, quedaban bien. Gloria al Señor. Esta mujer estaba en cama y le había dado una embolia, así estaba tirada, no podía casi ni hablar. Entonces, ¿por qué le vino la embolia? Porque uno de sus hijos le robó una barreta y la vendió, y con eso se compró una cerveza. Hizo el coraje de su vida, y con ese coraje le dio la embolia. Y lo peor de todo fue que cuando llegamos, le dijimos, venimos y vamos a orar por usted. Pero al entender lo que había pasado, se le dijo a la persona, pero es necesario que perdone a su hijo. ¿Sabe qué dijo? Yo no lo voy a perdonar. Y la persona quedó enferma. Entonces vienen enfermedades físicas a sus huesos, a sus nervios, a su mente, a su vida entera le vienen enfermedades. Pero vienen más, verdugos, resentimientos. Hay personas, escuche, el resentimiento, lo que es el resentimiento, odio y rencor son tres cositas. Se juntan ahí. Se meten dentro de la persona y hacen que dentro de la persona como si se fuera echando a perder la persona. Se queda llena de amargura, llena de mal, está mal. Y si pasa más días, se va echando a perder. Y como dice el salmista, y mientras que callé, se envejecieron, se echaron a perder mis huesos. Porque no perdón. Verdugos. ¿Cuántos y cuántos verdugos vienen? Le dan oportunidad a que en la noche tengan hasta pesadillas. Otro verdugo. ¿Qué otro verdugo puede venir? Alguien ayúdame, si alguien puede pensar en esto. Venganzas. Ahora que lo vea, si quiere le voy a echar una mirada de esas que se echan. ¿Sí o no? Venganzas. Y eso le hablé de lo más suavecito. Pero la verdad, a veces no queremos ni voltearnos ni a mirar cuando no perdonamos. ¿Sí o no? Es más, ¿qué es lo primero que se siente? ¿Y en dónde se siente cuando se ve a esa persona que no se ha perdonado? Aquí, mire, en el estómago, ¿sí o no? Porque sé que nos ha pasado. A mí me ha pasado, a mí me pasó en el tiempo pasado. Ahora ya digo, por mi propio bien y por el bien de todos los demás y por el bien de la iglesia, pues perdono inmediatamente. No nos queda de otra. Pero cuando no sabemos, cuando no queremos, cuando no podemos, para eso es esta palabra. ¿Se la va a hacer una mano? O sea, debemos ¿qué? Perdonar, sí o sí. Entonces, vienen verdugos. Dice, y le entregó a los verdugos. Ahora escuche, todavía no porque faltan más. Ya dijimos, enfermedades físicas, dolores. ¿Cuál dijo usted primero, el primero, hermano? Sufrimiento es el dolor, sufrimiento. Pero ese sufrimiento y ese dolor está en el alma también, porque se mete hasta el alma, a las emociones, a la mente la perturba. Ya no puede orar a Dios, ya no puede estar libre, empieza a estar tibio, empieza a estar frío, empieza a alejarse de Dios. ¿Cuánta gente por no perdonar se va de la iglesia? Muchísima gente se aleja de Dios.
por no perdonar. Aquí hay una pregunta. ¿Hasta cuándo estarán o persistirán esos verdugos dentro o afectando a la persona que no perdona? ¿Hasta cuándo? Dígamelo, ¿hasta cuándo? Hasta que uno perdone. Dice aquí, hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué es lo que debe? ¿Qué es lo que tiene que pagar y qué es lo que debe? Pues el perdón que tiene que dar a la persona, porque como le dije al principio, nosotros no tenemos capacidad de perdonar, de pagar nuestra deuda. Que lo único que puedo y alcanzo a hacer es que perdonar a aquel que me ha ofendido. ¿Entendemos? Espero lo entienda ahí. Esto es una forma literal, hermano, y escuchen. Sí lo he mirado. Porque en el transcurso de mi vida como cristiano y aún como pastor, he conocido personas que han sido heridas, lastimadas a tal grado que yo digo, ay Señor, pues yo nunca sufrí eso. Gracias a Dios. Sufrí otras cosas, pero eso no. Y se me hace bien difícil que esa misma persona perdone. Pero yo he mirado que cuando esas personas logran perdonar o perdonan, con un poco de tiempo esas personas florecen como cristianos. ¿Cuál es la alabanza? Florecen como verdaderos cristianos. No les cuesta trabajo. Mire, escuchen. Por eso yo a veces les he hablado acerca de hacer algo pequeño. Algo pequeño es como cubrirse la cabeza a la mujer o el hombre, no cubrírselo como la vestimenta. Eso no cuesta ningún trabajo. Lo que les estoy hablando ahorita sí cuesta trabajo. Si no puede hacer una cosa, ¿cómo hará la segunda, que está más difícil? Pero esas personas han logrado. Yo las he mirado. Le puse, mira, esta y esta tenía esto y eso. ¿Y sabe qué? Logró perdonar. Y ahora están floreciendo como cristianos. Como dice el apóstol Juan, me parece. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Esas personas están prosperando en su vida espiritual con Dios. Porque han aprendido ¿a qué? A vivir una vida ¿de qué? De perdonar y perdonar y volver a perdonar. Cuando uno no perdona, uno queda atado. Esclavizado. Hay gente, y eso también lo he mirado, gente se queda atada, escúchelo. ¿Sabe qué? Al pasado, al momento exacto que le pasó esa situación. Y eso le impide vivir su presente y le impide ver su futuro allá en el cielo. ¿Cuál será la base? ¿Sí lo entendemos? O sea, tenemos que dejar de mirar ese pasado. Ya pasó, se acabó. No pudimos hacer nada, se acabó. Vámonos al paso que sigue. Pero a veces queremos voltear a ver. Y cuando vemos y nos recordamos y nos dolemos y hasta lloramos. ¿Ah? Y fíjese, otra cosa más que yo había pensado. Yo había pensado y veo a ciertas personas, digo, esta persona nunca ha sufrido nada. Así pienso. Y tantito me le acerco y digo, ay, padre, creo que se ha sufrido mucho también. Creo que sí tiene mucho que perdonar. O creo que se ha perdonado mucho. Todos, sin lugar a dudas, debemos perdonar a los que nos han ofendido. ¿Entendimos? Y hay razones, ya le dije las formas. ¿Sí? Le di 3 formas y le di unas consecuencias. Somos, o se nos permite, o nos es permitido que los verdugos vengan contra nosotros. ¿Quién quiere sus verdugos? Yo le pregunto, ¿quién quiere un verdugo en su vida? Bastantes con la aflicción del mundo, hermano. ¿Ah?
Así, pero aquí viene lo peor de todo, hermano. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la oración, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él hizo una oración y dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. O sea, Jesús perdonó a los que lo estaban matando y aún oró para que Dios los perdonara a los que lo estaban ¿qué? Matando. Si usted ve a los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos de Dios, todos aquellos que fueron verdaderos hijos de Dios, todos perdonan. En lo más grande. ¿Dónde es el mayor daño que una persona puede hacerle? Atentar contra quién? Contra su vida. Porque no hay más daño, ¿eh? Porque uno piensa, mató a mi familiar, o mató a esto, mató a qué. No, hermano, eso no es nada. Le quitan su vida, ya no tiene nada. O sea, es lo único que tenemos, que realmente podríamos decir que es nuestro. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo ahí en Hechos 7. Hechos 7. 51 me parece, 52. No, 60. El último verso. Mire, estaba la multitud. Dice la Biblia que crujían sus dientes, los rechinaban contra un hombre llamado ¿qué? Hechos 7. ¿Llamado qué? Todavía no lo encuentra, hermano. Ándele rápido, pues. Llamado Esteban. ¿Ya? Una multitud odiando a Esteban. Una multitud quitándole lo más valioso que Esteban tenía, su vida. ¿Cómo se sentirá una primer pedrada sobre una persona? Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta quedar inconsciente. ¿Cómo se sentirá? No, el apóstol Pablo le dice a algunos de los cristianos, le dice: no han padecido ni siquiera la mitad de la sangre. A nadie han golpeado por ser cristiano. Y aún así, queremos ser como ese siervo que no perdona esos 50 pesos. Debemos perdonar. Y vea, que ya ve de Jesús. Jesús dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Él los estaba perdonando a aquellos que le estaban quitando la vida. Y aquí este hombre, después de ser apedreado, de ver la gente que lo está, pero mire, la gente era varias gente y se le quedaba viendo con odio. Si usted lee la historia completa, lo miraban con odio, no lo miraban con amor. No, odio. Yo no sé si ustedes han sentido alguna mirada de odio, pero sí, yo creo que sí, en alguna persona que anda en la calle que está llena de odio y lo ve hoy, se percibe su odio. Ahora que esa persona le empieza a atacar, y usted y yo que pudiéramos decir como dijo este hombre. 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, ya entrega cuentas a Dios. Y todavía tiene fuerzas para lo que dice. Fíjese. Y puesto de rodillas, o sea, aquí cómo es posible que él, estando siendo apedreado, todavía tuvo las fuerzas. Vea la magnitud de este cristiano. A veces nosotros nos pesa a ponernos de rodillas para orar.
¿Ya? A veces. O decimos, es que ya me duelen las rodillas. ¿Ya que sí? Bueno, los grandes, porque los jóvenes no, los grandes. Ahí me truenan. Me truenan las rodillas. Este hombre estaba siendo apedreado. Estaba para morir en ese instante. ¿Ya cuántas piedras le habían caído? Sabía, ¿no? Ya que. Ya había entregado el espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Ya yo siento que ese espíritu ya se estaba saliendo y él sentía cuando su alma se estaba saliendo. Y dice todavía, y puesto de rodillas, fíjese, el poder de un buen cristiano. Puesto, y aquí le va, escúchalo. ¿Por qué una persona espera que la mayoría de los cristianos están esperando esto? Pues que me venga a pedir perdón. ¿Sí o no? Y vemos. La mayoría. No. Quiere que la perdone si ni siquiera se atreve a pedirme perdón. Que me pida perdón. Y todavía de rodillas. No es así. ¿Para qué no? Escuche. Y esta es la clave para poder perdonar. ¿Es qué? Las rodillas. Doblar nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne, doblegarla delante de Dios en oración. No puede perdonar, arrodíllese y atrévase a pedirle perdón a Dios, a ver si Dios lo quiere perdonar, si usted no perdona al otro. ¿Entendido? Pero vea lo que ora este hombre. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Y otra más. ¿Cómo dice? Clamó a gran voz. Se le gritó. Y a veces nosotros, pues vamos a orar. No puedo ni abrir mis labios. ¿Lo entienden? ¿Sí, no? Es que, Señor, estoy bien cansado. Tú me conoces, Señor. ¿Ya? No. Vea la condición. Se puso de rodillas después de recibir tantas piedras. Y todavía, yo creo a esa altura, nosotros ya no tendremos ni fuerzas. Y él todavía tuvo fuerzas para ¿qué? Clamar a gran voz. ¿Pero qué clamó? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Ven? Se perdonó. Lo más valioso que ese hombre tenía, que era su vida, se la estaban quitando. Y él perdonó y todavía pidió por ellos que Dios los perdonara. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Habiendo dicho esto, durmió. Los verdaderos cristianos dormirán. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. Gloria a Dios. Es duro pasar el camino. Por eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Pero aquí ya voy a terminar, ya voy a terminar. Leímos en el pasaje anterior, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿es de peso, de gran valor perdonar? ¿Sí o no? ¿Cuesta mucho? También. ¿Debemos hacerlo? También. Personas que pueden perdonar son personas que llegan a ser verdaderamente libres. ¿Cuántas alabanzas? Amén. Amén. Vamos a hacer oración. A ver, vamos a ver si aprendió algo. Espérame, déjeme. ¿Por qué le hablé esta palabra también? Escuche.
Lástima que no vino toda la iglesia, pero en unos días, para ser exactos, que casi 3 semanas, vamos a hacer el culto de acción de gracias y vamos a participar de la cena. Y al participar de la cena, usted y yo debemos estar libres de que yo no le debo nada a usted, ni usted me debe nada a mí, ni usted le debe nada a nadie de la iglesia, ni nadie de la iglesia le debe a usted. O sea, debemos estar a cuentas unos con otros. Nada de que, pues es que yo la quiero tomar, pero ¿sabe qué? Pero la hermana que se sienta a mi lado no me simpatiza. No, hermano, pues la hermana que se sienta a nuestro lado no nos debe ni 5 pesos. Hablando de las deudas. Al contrario, nosotros le debemos porque a veces le podríamos haber sonreído y no le sonreímos. ¿Sí o no? Hagamos conciencia. Hagamos conciencia que no sea solamente porque se acerca la Santa Cena, sino que sea nuestra manera de vivir, porque al final, y termino con esto, cuando usted perdone, usted tendrá siempre paz. Amén. Pues si póngase en pie, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, está nuestra vida, Señor, está nuestro corazón. Y yo he hablado tu palabra, y sé que cae en buena tierra, Señor. Una tierra que necesita oír esta palabra, un corazón que necesita oír esta palabra, un corazón que todavía necesita perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvo aquí dispuesto a oír tu palabra, a estar en este momento contigo, en comunión contigo, porque es a ti a quien venimos a buscar. Muchas gracias, Padre. Yo te ruego que tú les bendigas poderosamente, Señor, y nos ayudes. Levante sus manos y dígale, Señor, ayúdame. Dígale, ayúdame, Señor, ayúdame porque, mira, no he podido perdonar a aquellas personas o a no sé, o a lo mejor sí ha perdonado a todos, amén, gloria al Señor. O a lo mejor no. Usted sabe, usted conoce su corazón. Y dígale, Señor, aquí está mi vida. Hay personas, escuche bien esta parte, hermano, que no han perdonado ignorantemente a Dios, porque les hizo esto, les hizo aquello, o permitió esto, permitió aquello. Hay personas así. Eso no debe de ser. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Haz de mí como tú quieres, como el alfarero, Señor, hace con el barro, así haz tú con nosotros. Como el alfarero, Señor, moldea nuestra vida. Sigue haciendo esa obra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Estamos en tus manos. Glorifica tu santo nombre, Señor, para siempre de misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, nos ayudas, nos guías, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sí podemos decir, Señor, perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en este día, Señor, yo sé que mis hermanos, Señor, si a alguien todavía cuesta trabajo, Señor, de pasar por esta parte, Señor, ellos lograrán aprender y lograrán hacerlo, Señor, perdonando, Señor. Perdonando, Padre, en el nombre de Jesús. Para que ellos sean libres, para que todos seamos libres y unidos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.